Buenos días a todos. Gracias a Dios por este estudio dentro de la serie de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en la lección número 199, gracias a Dios, que tiene como objetivo alegrarnos por la resurrección de Jesús. El pasaje que vamos a leer y estudiar hoy lo encontramos en Mateo 28, versículos del 1 al 10. ¿Qué les parece si oramos a Dios para pedir su bendición? Oremos. Dios eterno, todopoderoso, en esta mañana queremos darte gracias por tu misericordia hacia nosotros y queremos pedirte que bendigas este estudio que vamos a iniciar. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos entender lo que tú nos vas a mostrar a través de tu palabra. Gracias por este privilegio, esta oportunidad que tenemos de conocerte, de conocer a tu Hijo Jesús a través de la palabra. Bendícenos, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a iniciar con una pregunta dirigida a las mamás que han tenido ya un hijo o dos, o tal vez más de dos, tres, no lo sé. ¿Cuál ha sido sus emociones antes del parto y después del parto, cuando nació su bebé? Tal vez antes del parto, no lo sé, tal vez preocupación, tal vez dolores, tal vez pudiera ser hasta tristeza por todo el proceso médico, no lo sé. Pero cuando nace el bebé, alegría, ¿verdad? Yo tengo una hija. No pasé obviamente lo que pasó mi esposa, pero fue de gran alegría tener a nuestra hija en nuestros brazos después de que ella nació. Ahora vamos a ver un evento en la Escritura que cuando aconteció generó gran tristeza, pero después todos los que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado fue de gran alegría. Vamos a leer en Mateo 27, 55, lo que dice la palabra. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Aquí vemos el momento cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. En su muerte estaban allí, dice este pasaje, estaban allí mirando muchas mujeres que habían seguido a nuestro Señor Jesús desde Galilea. ¿Qué creen que sentían esas mujeres después de seguir al Señor Jesucristo, de seguir al Maestro, verlo en una cruz, crucificado, verlo morir en esa cruz del Calvario? ¿Qué piensan que estas mujeres sintieron? Seguramente sintieron mucha tristeza y desánimo de ver ahí al Maestro, al Señor. Vamos a pasar a Mateo 28. Vamos a continuar leyendo versículos 1 al 4. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El versículo 1 nos habla que el primer día de la semana, aquí entendemos como el primer día de la semana el domingo, el día domingo, dice que el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, fueron al lugar donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de bajarlo de la cruz del Calvario. El versículo 2 nos habla que un ángel, nos habla que sucedió un terremoto violento porque un ángel bajó del cielo y, acercándose, quitó la piedra y se sentó sobre ella. El sepulcro tenía una piedra que tapaba la entrada del sepulcro, y esta piedra pues era muy grande, que una persona era imposible moverla, pero un ángel del Señor baja y quita esa piedra. Ahora, ¿para qué quita esa piedra? El Señor Jesucristo no necesitaba que quitaran esa piedra. Él podía salir de esa tumba.
Bueno, el ángel quita esa tumba para que las mujeres que iban a ir y posteriormente los discípulos y otras personas que ingresaban a la tumba precisamente pudieran ingresar. El Señor Jesucristo no necesitaba eso, Él podía salir, pero las personas que iban a entrar necesitaban que quitaran esa roca. Y eso hizo el ángel del Señor, quitó la roca del sepulcro y se sentó sobre ella. También nos describe cómo era el ángel. Nos dice que en el versículo 3 su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Ahí en la tumba, como el Señor Jesucristo, Él dijo que iba a resucitar, algunas personas, religiosos, sacerdotes, pusieron guardias, mandaron poner guardias, porque uno de los argumentos, porque no creían en el Señor Jesús y menos creían en su resurrección. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, mandaron poner guardias para evitar que alguien robara el cuerpo. Y entonces pusieron unos guardias, dice el versículo 4, dice, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Imagínense, ven a los ángeles y fue tanta la impresión de estos guardias que quedaron ahí como muertos, quedaron ahí desmayados. Seguimos leyendo versículos 5 al 7 de Mateo 28. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Este ángel que bajó del cielo, además de quitar la piedra, Él tenía como propósito darles un mensaje a estas mujeres. Les dice primeramente que no tengan miedo, que no tengan miedo. Les avisa que a quien van a ver en esa tumba, a quien habían puesto en esa tumba, ya no estaba ahí, había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y les dicen que vayan pronto a decirles a los discípulos que el Señor Jesucristo resucitó. Versículos 8 al 10. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. En el versículo 9, en el versículo 8 vemos que las mujeres se alejan a toda prisa del sepulcro. Aquí el pasaje dice asustadas porque vieron algo extraordinario, pero muy alegres porque estaba la tumba vacía. Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Y en el versículo 9 vemos algo hermoso. Vemos cómo el Señor Jesucristo sale a su encuentro y les dice primeramente que no tengan miedo. Les dice no tengan miedo y les reitera la instrucción de ir a decirles a sus hermanos, a los discípulos de Jesús, que se dirigieran a Galilea y que allí lo iban a ver. Aquí quiero resaltar esta parte del versículo 10, cuando el Señor Jesucristo dice a las mujeres que vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Es interesante cómo el Señor Jesucristo llama como hermanos a sus discípulos. Y vamos a ir ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 10 al 3. Vamos a ver qué nos dice. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade,
aquí me tienen con los hijos de Dios, con los hijos que Dios me ha dado. Nos muestran cómo el que santifica, como dice el versículo 11, dice tanto el que santifica como los que son santificados. El que santifica es el Señor Jesucristo y los que son santificados somos nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Dice aquí, versículo 11, dice, tienen un mismo origen. ¿Cuál es ese origen? Dios mismo, ¿verdad? Tienen un mismo origen y por lo tanto somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque así como lo dice Juan 1:12, cuando le recibimos, cuando creemos en Él, Dios nos da el derecho, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque tenemos un mismo origen. Ahí mismo en el versículo 14 seguimos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El Señor Jesucristo no se avergüenza de decirnos hermanos, y además de eso, ¿Él qué hizo? Bueno, nos dice este versículo que Él compartió la naturaleza humana con nosotros. Él vino, Dios mismo, bajó a la tierra en la persona de su Hijo Jesús y tomó un cuerpo humano y vivió en esta tierra. Él nos conoce muy bien. Nunca dejó de ser Dios. El Señor Jesucristo tuvo doble naturaleza, 100% Dios, pero también compartió nuestra naturaleza de hombre porque Él vino a salvar a los hombres. No podía un ángel salvarnos, tenía que ser una persona, la sangre de una persona en sacrificio, quien podría salvar a la humanidad. Por eso Dios mismo bajó a la tierra en Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa, y gracias a Jesús, a nuestro Señor Jesús, tenemos esa salvación de pecados. Entonces este versículo nos habla que Él compartió nuestra naturaleza humana como nosotros. Seguimos leyendo versículos 15 al 18. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por nosotros. Por lo tanto, Él nos puede socorrer en todo momento, porque Él mismo sufrió la tentación, pero Él no venció, no lo vencieron como el primer Adán, que fue vencido, no obedeció a Dios. Pero el Señor Jesucristo sí, Él sufrió tentación, pero Él venció la tentación, Él venció al pecado, y Él nos entiende por eso mismo, porque Él mismo sufrió la tentación. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo capítulo 28. Vamos a leer el versículo 8 nuevamente. Dice así: Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Cuál fue la emoción entonces de estas mujeres al darse cuenta que el Señor Jesucristo había resucitado? Nos dice este versículo que estaban asustadas pero muy, muy alegres. Y esto es muy importante para nosotros, para todos los creyentes en Jesús, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, porque tenemos puesta nuestra confianza en el verdadero, en el que venció la muerte. Si Jesucristo no hubiera resucitado de esa tumba, estas mujeres no hubieran tenido esa alegría. Tú y yo, que hemos creído en Jesús, no tendríamos esa alegría, no tendríamos seguridad de salvación. Pero gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa alegría. Dice 2 Corintios 5, 20, 21, se los voy a leer. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros.
En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nuestra alegría está en el Señor Jesucristo, no en las cosas de este mundo, en las circunstancias de este mundo. ¿Por qué? Porque dice aquí en la Escritura que al que no cometió pecado por nosotros, Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. Una justicia que es imposible que nosotros podamos recibir por nuestros méritos, por nuestras obras, solamente por medio de Jesucristo. Es por medio de quien nosotros recibimos la justicia de Dios, el perdón de pecado, la salvación. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, debemos mostrar esa alegría al mundo, debemos compartir el Evangelio de Cristo para que otros que están en la tristeza que genera este mundo conozcan a Cristo y asimismo gocen de esa alegría que solamente en Cristo tenemos, como lo gozaron estas dos mujeres y todos los que hemos creído en Jesucristo. Te animo que confíes en Jesús. Si no le has recibido, no esperes más. Cristo espera tu arrepentimiento y que confíes en Él como Señor y Salvador. Y si tú ya lo has recibido, pues sigamos compartiendo estas noticias, estas nuevas de salvación a toda persona que aún no conoce a Jesucristo. Vamos a continuar leyendo Juan 16, versículos 19 al 20. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de un poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y aquí nos habla estos pasajes de Juan 16, 21 al 22, que son palabras del Señor Jesucristo, que iban a sentir tristeza por la muerte, pero después alegría. ¿Por qué? Porque Él les estaba avisando que Él iba a resucitar. El Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día después de su muerte, y en eso consistía, o en eso está la alegría que iban a sentir estas personas y todos los creyentes. Dice versículos 21 al 22, ahí mismo de Juan 16. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Es una promesa hermosa la que encontramos en el versículo 22, donde nos dice el Señor Jesucristo que íbamos a tener una gran alegría por su resurrección, y esa alegría nadie nos la va a poder quitar. El Señor Jesucristo les decía a los apóstoles en que ellos iban a estar alegres en su resurrección. Tal vez no lo entendían o lo olvidaron, pero ellos experimentaron cuando vieron al Señor Jesucristo esa gran alegría con la que vivieron el resto de su vida y alegría por toda la eternidad. ¿Y cómo sabemos que sintieron alegría? Bueno, los apóstoles dedicaron su vida a expandir el mensaje de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Incluso lo llevaron aunque les costara la vida, pero ellos lo hicieron con gran alegría. ¿Por qué? Porque su alegría estaba en aquel que venció la muerte, en aquel que resucitó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos puede ayudar esta promesa en tiempos difíciles? Dice Romanos 8:18. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta alegría está por encima de los sufrimientos que podamos pasar en esta vida, sufrimientos temporales, sufrimientos efímeros. Nuestra alegría es mayor, porque dice aquí mismo el versículo de Romanos 8:18, que nada se comparan. No tienen comparación los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse cuando en nosotros, cuando el Señor Jesucristo lo veamos, cuando
tengamos esos cuerpos glorificados que el Señor Jesucristo nos ha prometido y que va a cumplir. En nada se compara con esto, los sufrimientos que podemos pasar en esta vida, y eso nos debe alegrar. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección del Señor Jesucristo nos ayuda a que el trabajo que nosotros hacemos para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, no es en vano. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Nuestro trabajo no es en vano. Algún día los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a estar delante de Él. La Biblia lo nombra como el tribunal de Cristo, y vamos a estar ahí no para saber si somos salvos o no, porque somos salvos en el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, pero vamos a estar ahí para recibir las recompensas que Dios o nuestro Dios Jesucristo nos va a dar por el trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra como hijos de Dios. Por eso animémonos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conscientes que todo lo que hagamos para Dios aquí en la tierra no es un trabajo en vano, sino todo lo contrario. Es un trabajo que Dios valora mucho y que Él nos va a recompensar en el tribunal de Cristo. Y debemos hacerlo no por la recompensa, sino porque amamos a Jesús, porque amamos a Él, porque Él dio su vida para resucitar y darnos el perdón de nuestros pecados. Seguimos en Mateo 28, regresamos al Evangelio de Mateo. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Por qué creen ustedes que estas mujeres corrieron a dar la noticia? Bueno, cuando tenemos algo importante, queremos ir a nuestra casa, ir con nuestros familiares, ¿verdad? Y platicarles con nuestra familia y platicarles las buenas noticias que nos sucedieron, que nos puedan suceder. Así estas mujeres, ellas tenían gran alegría y querían que otras personas conocieran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta noticia es una noticia de gran valor y ellas corrieron para que otros lo conocieran. Y bueno, siendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da gran alegría a nosotros, ¿a qué nos debe motivar a hacer? Bueno, debemos compartir las buenas nuevas de salvación, debemos compartir estas noticias, así como lo hicieron estas mujeres que fueron a compartir la noticia que el Señor Jesucristo resucitó. Así nosotros también debemos ir al mundo a compartirles a las personas que no conocen a Jesús, a compartirles y decirles que el Señor Jesucristo resucitó y que gracias a Él tenemos salvación al poner nuestra fe en Jesucristo, y cómo mostrarles cómo Cristo es la prioridad en la vida de toda persona, para que ellos, si no han puesto su fe, pongan su fe en el Señor Jesucristo. Y terminamos con una pregunta. Es muy importante siempre, cuando tenemos un estudio, analizar y ver qué aplicación tiene en nuestras vidas el estudio. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Bueno, debemos compartir a otras personas las buenas nuevas de resurrección, el Evangelio de Cristo, a otras personas. Debemos estar siempre alegres en Cristo. Nuestra alegría está en Cristo, depende de Cristo, porque Cristo resucitó, y en eso nuestra alegría no se basa en esta vida, en las circunstancias de nuestra vida, en que tengamos lo que queremos o no. Nuestra alegría se basa en nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra alegría. Y bueno, hermanos y amigos, si alguien está viendo el video que no sea miembro de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, les doy las gracias por permanecer durante este estudio y les invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a terminar orando para darle gracias a Dios y pedir su bendición. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, que es gran alegría a nosotros.
Gracias porque en este pasaje vemos cómo en aquel tiempo las primeras personas que conocieron de tu resurrección se alegraron. Fue eh, una gran alegría y ellos corrieron a llevar las noticias de tu resurrección a otras personas. Gracias porque los que hemos puesto participamos, los que hemos puesto nuestra fe en ti, participamos en esa alegría y ahora queremos, Señor, como esas mujeres que corrieron a llevar el mensaje, así también nosotros ser portadores de este mensaje a otras personas que no te conocen. Pido tu bendición para la Iglesia Bíblica Vida Nueva, asimismo por aquellas personas que pudieran estar viendo este video, que si no te han conocido, Señor, que tú uses este tiempo para que estas personas puedan reflexionar en tu palabra, puedan reconocer su calidad, su situación en pecado y puedan confiar en Jesús para salvación y puedan participar junto a la iglesia de Cristo en esa alegría que tenemos porque tú, Señor, has resucitado. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús oramos, amén.